Cuenta Mujer Banorte, una cuenta que lo tiene todo como tú. Abre tu cuenta Mujer Banorte sin comisiones, por 3 meses o de por vida si traes tu nómina. Ahorra con Banorte Móvil. Paga tus gastos diarios o tus metas a largo plazo. Asistencia en el hogar, médica y jurídica. Boletos 2x1 en Cinépolis. Solicítala en tu sucursal más cercana. Banorte, el Banco Fuerte de México. No fui más feliz. Hasta prepa, que me salieron chichis, ahí ya fui más feliz. Durante mi vida, muchas veces, había este mensaje de no puedes, no sabes, tú no sabes qué eres, tú no sabes qué quieres. Y era muy introvertida y penosa y era muy chiquita físicamente, muy flaquita. Okay. Hasta las maestras me trataban mal. O sea, yo mucho tiempo pensé que era tonta. Durante muchos años dije, pues soy tonta y ni modo, y es lo que hay. Todos los focos se me prendieron. Y dije, todo. Esto es lo que quiero hacer yo. ¿Ya estás en la menopausia? No, creo, pero me urge. ¿Te urge por qué? Porque ya le quiero echar la culpa de cosas. Mi mamá no estaba de acuerdo por miedo. O sea, le daba miedo a... ¿Cómo? O sea, ¿pero cuál va a ser tu vida? ¿Pero de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Y esto Ajá. qué es? Salí, dije mi primer chiste y todos se rieron y yo no estaba acostumbrada a la risa. Entonces me asusté. En vez de ver lo positivo, yo lo veía negativo. Seguro todos están esperando que fracase y seguro todos están como, a ver si no, porque entonces todos los comediantes querían eso y yo me dobló para todos lados, porque tengo hiperextensión y además hacía ejercicio. ¿Cómo va a ser? Tengo hiperextensión, o sea, mira. O sea, ¿eres de las que te puedes poner acá No arriba la tanto, pata? no. Hola, bienvenidos una vez más a Isabel Ascurain Abre la Caja de... Me siento muy contenta porque les voy a decir, yo la primera vez que vi a alguien haciendo stand-up en un teatro, la gente muerta de risa, esa es la ventaja de tener un hijo de 21 años, porque esto me lo presentó hace muchos años, pero dijo, mamá, tienes que ver esta chava. Y vi a la chava hacer el stand-up y dije, wow, miren, me reía a carcajadas, su humor me parece genial, genial. Claro que hoy día la sigo en TikTok y la sigo en Instagram y la sigo en todo porque me parece de un ingenio increíble. Y luego fui descubriendo, pues bueno, que era una chava, pues lo que le llaman de sociedad. Que luego a las que somos de sociedad, nos cuesta mucho trabajo de repente dar ese paso a hacer cosas que nos gusta hacer porque, ay, ¿qué van a decir? En fin, y me encanta que esté aquí porque insisto, su humor me encanta su forma de pensar, es una mujer que aparte de todo, tiene una familia increíble, tiene un par de hijos, un esposo, este lado que tal vez podrías decir, ay, qué raro, pues no, y lo tiene y es una ama de casa y ya pide Tupperwares. Sí, señor, ya se queda con ellos. Por supuesto que estoy hablando de Sofía Niño de Rivera y me da inmenso gusto que estés aquí. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, antes de que estuviéramos como al aire, estábamos hablando de la menopausia y estoy muy feliz de compartir eso. ¡Claro! Sí. ¿Ya estás en la menopausia? No, creo, pero me urge. ¿Te urge por qué? Porque ya le quiero echar la culpa de cosas a la menopausia. O sea, ya quiero como, ay, perdón, no fui yo. Ajá. Estoy menopáusica. Es que qué imprudente. Sí, Ay, es que es la menopausia. correcto. De todo, de O sea, todo. ¿sientes que la menopausia nos da chance Sí, de hacer ¿no? cosas? Yo creo que ¿Y se nos sí. perdona? No sé si se nos va a perdonar, pero por lo menos tienes una excusa para no trabajarte internamente. Ok. No soy yo, es la menopausia. ¿Pero tú te has trabajado internamente? Uy, Mucho. sí, mucho, mucho, mucho. O sea, sí. ¿Qué has hecho? ¿Terapias y cosas De esas? todo, o sea, dependiendo de la época de mi vida y de las herramientas de esa época, porque también las herramientas han cambiado mucho en los años. Entonces he ido a terapia, meditaciones, retiros espirituales, ese no me gustó. Yoga, más terapia, diferentes tipos de terapia, libros, todo. He hecho absolutamente todo. Qué padre, porque yo creo que es bien importante que hoy en día, y antes no se usaba, que uno se echara un clavado para adentro. Era como muy raro aquel que meditaba y aquel que tomaba terapia. Yo creo que yo soy de la calaña de tu mamá en edad y no se usaba.
No. Y cuando empezamos nosotros a hacer ese tipo de cosas, nos veían así como diciendo, ¿por? Yo me acuerdo que mi papá decía, pues que no están bien, hijas. Que no les he dado todo. Claro, no lo comprendían porque era ir al psiquiatra o ir al psicólogo o ir a terapia era de locos. De locos. Y sobre todo los hombres no lo entienden. Exacto, los hombres les cuesta mucho trabajo, pero bueno, al final del día lo entendieron. Y me encanta que seas así. Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Tú naces aquí, en Ciudad de México? En la Ciudad de México. Mucha gente piensa que soy de Chihuahua porque no pusieron atención a mi show, a mi primer show en Netflix, que digo que mi mamá, Tu es, mamá de es de Chihuahua. Chihuahua. Pero hay gente todavía que me para en la calle de, ay, yo también soy de Chihuahua. Y yo, ya no los corrijo. Ya, Digo, déjalos sí, con esa idea, sí. digo, súper, nuestra tierra. Muy Ajá. bien. Pero yo nací en la Ciudad de México, sí. ¿Y son 3 hermanos? Somos 3. Somos Luis, que es más grande, Adrián y yo somos gemelos. Ah, ok. ¿Y ellos a qué se dedican? Luis trabaja para Amarás, el mezcal. Ujú. Lleva todo eso en Oaxaca. Y Adrián es emprendedor. Ok. Y entonces, ¿tú estudias aquí? ¿En qué colegio estudiaste? En todos los fresas. Ok. En el Vistahermosa, en el Juníper, en el Vistahermosa, en la Náhuatl. Uní, pero yo trabajé ahí, Sofía. Tal vez fuiste mi maestra. No, yo ¿No estaba fuiste en mi- la recepción Ah, con esta... ¿en qué año? Híjole, pues te hablo del 80, 81. Es que yo nací en el 81. No, sí, yo sé. En el 81 yo era la... ¿Pero la- cuánto tiempo estuviste ahí? Un año. Es que Ah. no me dejaban cantar, entonces... Niña, ponte a trabajar. Entonces me metí a... Conociste a María Alicia Lascurain, Miss Alicia. Sí, Bueno, que- es mi prima hermana. Ah, ¿sí? Claro. Pero todo el mundo quería a la Miss Alicia. Pues sí, sí, era la que llevaba todo lo de español. Mi hijo estudió en el Junípero y no fue un colegio que le sirvió, ¿eh? No, nadie. Le costó mucho trabajo, sobre todo tú o mi hijo, que son de carácter complicado, cero estructurados, cero cuadrados. Y a mi hijo, Kinder la hizo muy bien, pero ya cuando entró al Big School, ya la Era pasó muy muy cerrado, mal. era muy, muy cerrado. muy. Sí, yo ¿Tú la sufrí pasaste mucho. bien? Yo la pasé fatal. ¿Y también. terminaste hasta sexto? Hasta ¿Hiciste sexto de todo? primaria, sí. Pero la pasé muy mal porque no encajaba. Eso. Yo tenía, hasta después aprendí que tenía muchas formas distintas de aprender, yo específicamente, o sea, era mucho más de imágenes, era muy mala para la memoria. Como que me fueron pasando de año en año cuando yo todavía el año anterior no lo había terminado bien. Entonces, pues a ver cómo le haces. Si no aprendiste matemáticas de primero de primaria y ya estás en segundo de primaria y no la entendiste bien, pues yo pasaba de panzazo todo y nunca encajé, ¿Sufriste? sufrí. Con ¿Tu los gemelo alumnos no? y con los maestros. ¿Tu gemelo no o sí? ¿O también? Él no me acuerdo que haya sufrido tanto como yo. Sí, porque yo me imagino que eras o eres de mente para lo que no te interesa, Ajá. de mente desperdigada. Y era muy introvertida y penosa y era muy chiquita físicamente, muy flaquita. Ok. Era siempre de las chiquitas del salón y hasta las maestras me trataban mal. ¿De veras? ¿Quién fue así tu maestra que digas? La Miss Julieta. Julieta, no vamos a hablar. ¿La conoces? Sí, claro. Julieta La Miss Julieta fue súper mala onda conmigo. Súper mala era onda conmigo. durísima, Era durísima y era cero empática y hazle como puedas. durísima. Era muy difícil, sí, no, una vez me acuerdo, este es un trauma trabajado, A ver. pero en sexto de primaria creo que era, nos dejaron una tarea del informe de gobierno, teníamos que verlo y hacer un resumen. Entonces yo me la pasé ahí pegada, viendo el informe de gobierno, hice un resumen, lo hice todo, imágenes, todo perfecto, lo entrego, me lo regresan, como estaba muy bien me dice, ¿quién te lo hizo? Ay, Así, tú no lo pudiste haber hecho, ¿quién te lo hizo? Así me dijo el maestro. ¿y qué le dijiste? Oye, no, Miss Julieta, sí, fui yo. No fue la Miss Julieta, porque la Miss Julieta era de inglés, Ah. fue otra. Miss Chacha. La Miss Chacha me caía bien. Adorable Chacha, te Sí, quiero. era muy, Oye, me caía súper bien. ¿y cómo lo sanaste? Porque, o sea, te dejó esta huella de... Tú no eres suficiente, No no, eres- no eres soy inteligente. capaz de hacerlo. Me tardé muchísimo porque la tuve cargando, no nada más por esa experiencia. O sea, durante mi vida muchas veces había este mensaje de no puedes, no sabes, tú no sabes qué eres, tú no sabes qué quieres, así. Y pues la cargas y no te das cuenta. Sí, claro. Y hasta, entonces cuando eres grande y entonces no te atreves a hacer cosas, dices, ¿por qué no me atrevo a hacer cosas? Ah, ya. Porque eso me enseñaron, que yo no era suficiente, que yo no era... Correcto. Y ya cuando lo vi dije, ok, pues tomen.
Oye, ¿y de ahí te vas al Vista Hermosa? De ahí me fui a Vista Hermosa. ¿Y ahí terminaste? Ahí terminé hasta prepa. Prepa. Sí, De Junípero y milagro. Vista Hermosa era el típico. Pero también un colegio muy grande donde, no sé, tu generación serían 200 personas. Eran unos terroristas todos los que estaban allá adentro. ¿Y fuiste más feliz? No, no fui más feliz. Hasta prepa, que me salieron chichis, ahí ya fui más feliz. ¿Por qué? Porque entonces... ¿Por qué aclaras lo de las chichis? Porque entonces empecé a ser popular, Ah, ok. que era lo que tenías que aspirar en esa edad. Era todo, ¿no? Entonces, cuando me salieron chichis y pompas, fui parte de la lista. Había una lista en las mesas de afuera que decía top 10 prepa, top 5. No. Sí. Y fui parte del top Qué 5. bullying, qué fuerte eso, Horrible, oye. terrible. ¡Qué fuerte! Terrible, Te terrible. super taguean. Es como, tú eres del top 5 o no eres del top 5. Y en algún momento, ya que tenían chichis y nalgas, fui top 5. Sofía, qué fuerte. Sí, muy fuerte. Me parece súper discriminante. Pues esa época, Sí, pero esa es... época era justo la época de él. Solo vales por tu físico, solo vales si la gente piensa que eres popular, solo vales si un niño te voltea a ver, si en el 14 de febrero te dan rosas. Que ese era otra también que era terrible. 14 de febrero ¿Nadie era... se quería casar contigo o qué? No, no era de casar, sino era quién te mandaba rosas. Ok. Anónimo o no, a quién le gustabas. Y había niñas que salían así. 24,000 rosas. Y yo con una. Me la mandó mi mejor amiga. Muchas gracias. Y me iba a mi casa. Entonces te sentías súper mal si Claro. no eras esa Claro. niña. Entonces todo el tiempo estabas expuesto a qué tanto vales. Por la rosa, por el top 5, por el te peló, no te peló, por así. Y hoy que eres mamá, ¿cómo esto que has trabajado y que a ti te pasó, lo quieres tratar de evitar que tus hijos, qué seguridad les quieres dar a tus hijos para que esto no lo vivan? Porque es una etapa de la vida de los chavos. Sí, sí, va a suceder. O sea, yo lo que más quiero es que me cuenten lo que sienten, porque yo no los puedo proteger de todo. O sea, un día los vas a tener que soltar. Sí, claro, claro. Y van a tener que ir a la escuela. Y que tener un lugar seguro donde puedes contar. Es que no me dieron rosas y me sentí mal porque entonces no soy popular, entonces no valgo. Y entonces que si me cuentan, entonces les puedo ayudar a procesar la emoción y a entender un poco el mundo y por qué funciona así. Y darles las herramientas internas para procesar todo eso. O sea, no evitar que les suceda porque les va a pasar. De acuerdo. Darle las herramientas para saber que lo que estoy sintiendo es inseguridad, lo que estoy sintiendo es enojo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? Ah, ok, entonces, y lo sueltas. Ok. O sea, eso es lo que les quiero... Eso me habla de que tal vez no tuviste tú ese acercamiento con tu mamá de poderle contar, a decirle, oye, ma, ¿la pasó fatal? Sí, no me acuerdo si le contaba o no le contaba, fíjate, pero no me acuerdo de haber tenido la seguridad de... O sea, me acuerdo de haberlo vivido sola. Ok. No me acuerdo si le contaba o no. Mi mamá me defendía mucho en el Junípero, me acuerdo, eso sí. O sea, mi mamá me defendía de... Yo un día llegué con el brazo lleno de sangre porque una niña me pellizcó todo el brazo. Ay. Me acuerdo el nombre de la niña, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. No, no es Porque, cierto. no. No lo digas. Porque aparte, pues pobre niña también seguramente estaba pasando por cosas terribles Claro. en su casa y eso no pasa nada más porque sí. Entonces me pellizcó todo el brazo. Mi mamá llegó por mí a la escuela y yo tenía sangre en todo el brazo y todas las niñas estaban del lado de la niña que me estaba pellizcando. Y yo nada más le decía, te voy a patear. Y obviamente no la pateaba porque la niña me sacaba 2 metros y yo estaba así. Ah, porque eras chiquitina, claro. Ujú. Y cuando llegó mi mamá y me vio, o sea, se puso, pues es que yo también me había puesto. Imagínate que llegas a la escuela y tu hija está toda llena de sangre. Claro. Entonces le dijo a mi mamá, tú le vuelves a hacer eso a mi hija y la que te va a patear soy yo. Tómale. Así. Y la niña así. Y todas las que estaban del lado de la niña se pasaron a mi lado. Sí, es como, no, nosotros estamos de ese lado. Y mi mamá me defendía mucho. Y me decía, ¿te quieres? Te saco de la escuela. Y yo no quería que me sacara. No sé por qué. Es bien difícil. Además, la memoria es muy engañosa. Porque yo puedo tener un recuerdo de algo que probablemente tal vez mi memoria lo cambió y ella puede tener otro. Entonces, no sé. Y también cuando estás puberta, 15, 16, pues menos. Sí, Como claro, que la bueno, pues ya autoridad de tus andabas allá papás. en el... Sí, ya o sea, estabas entonces en todo el eso lo Vista vivía. Hermosa. Ajá, exacto. Entonces no me acuerdo si le conté o no. Sí me acuerdo que le decía muchas mentiras, perdón, mamá. Pero me acuerdo que le decía muchas mentiras. Porque quería salir y no me dejaba. Entonces, sí, vamos todos. Mentira.
no, sí, me voy a quedar en casa de no sé qué. Mentira. Entonces, lo vivía también sola porque porque sentía que me iban a regañar. Ok. Y eso tampoco quiero que sientan mis hijos. Quiero que me digan, y sí ponerles límites y demás, no voy a ser la mamá amiga, pero que no sientan que no me pueden contar porque la consecuencia va a ser peor que lo que voy a hacer. Claro. Entonces, esa apertura siento que va a ayudar muchísimo. Ok, ¿y papá? ¿Dónde estaba en todo esto? Trabajando. Trabajando. Y también ahí, pero en esa época siempre era más la mamá, y la mamá era la que sabía todo lo que estaba pasando en la escuela. Y estoy segura que él también, pero pues no se metían tanto. ¿Tus papás estaban juntos? Sí, siguen juntos. Siguen juntos. ¿Llevan muchos? Muchos. Wow, ¿no? Sí, muchos, sí. Qué Wow. buen ejemplo es ese, ¿no? Es un ejemplo de estoicismo y resiliencia ahora que estoy casada y dices, ok, o sea, esto se pone cabrón. Sí, sí. Se pone cabrón. Y Sí, el matrimonio quedarse es muy complicado. Es muy complicado, es trabajarlo muchísimo. Sobre todo si no entiendes que la persona con la que te casas no va a ser esa persona siempre. Y todos, en el momento que se despiertan todos los días, son alguien más. Porque ya vivieron otras cosas. Entonces, para mí lo más importante es trabajarse separado para poder estar juntos. Correcto. Si no, no va a funcionar. Oye, y entonces, papá y mamá, tus 3 hermanos, viste hermosa, y luego sales de ahí y estudias una carrera. Yo quería estudiar comunicación. En la Anáhuac estudié comunicación, a pesar de que me dijeron que la Anáhuac no, pero yo, es que papá, o sea... Es que papá, la es que la Anáhuac Anáhuac es súper... Así, entonces me decían que la Ibero era mejor porque era más pragmática, más teoría... No, me decían que era más teoría, no sé, puras pendejadas que decimos entre todos, a esa edad que ninguno tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Yo escuché a los de 19, ¿quién escucha a los de 19? No, nadie. Nadie. Es que Pero decidir esa edad, qué difícil, ¿verdad? qué difícil. Y yo quería hacer publicidad. Entonces yo pregunté, ¿qué tengo que hacer para poder hacer publicidad? Pues comunicación. Y yo, súper. Entonces me metí a la Anáhuac de comunicación. Es O una sea, todavía no universidad... existía publicidad, es que No. existía la carrera de publicidad en algún momento, ¿no? ¿Sí? Comunicación Según era yo, una comunicación y publicidad luego era te otra. empezabas a ir como Ah, a ok, ramas. ok. O sea, te ibas a medio, o sea, como a televisión y no sé qué, o creatividad o así. Ok. Entonces yo decidí la Anáhuac. Sé que la Anáhuac es buena para ciertas carreras, medicina, arquitectura. Comunicación yo no recomendaría esa carrera en mi época. No sé si ya la cambiaron, no sé. Pero es una carrera que siento que duró 4 años y debió de haber durado 2 años y medio, porque ya los últimos 2 era como, ya, ¿qué nos están enseñando? Y yo trabajé casi desde el principio de mi carrera. ¿Dónde trabajaste? En Leo Burnett. ¿Haciendo? Es una agencia de redactora creativa. Ah, mírala. ¿Y eras noviera? No, salía mucho. Sí salía con muchas personas, pero de novios me duraban poco. Muy poco. ¿Reventada Sí, sí era. o fiestera? Fiestera, me gustaba tomar, me gustaba salir, y esa era una época bien peligrosa también para salir, como que no tenía la conciencia de eso. Bueno, hasta la fecha es una época peligrosa para salir para las mujeres, pero sí salía mucho. Todo el tiempo con mentiras, pero sí salía Pero mucho porque mis salías. papás no me dejaban. Ajá. Ajá. Y luego te vas a Nueva York y ves un stand-up y dices, Sí. ¿Eso cómo fue? Es que desde antes tenía el gusanito, desde que estaba en publicidad. Para mí escribir era increíble. Entonces mientras hacía publicidad, escribía cuentos. Sintetizar ideas era lo que más me gustaba. Y eso haces mucho en publicidad cuando haces eslogans o haces... perdón, tu trabajo que Miss Julieta te dijo, tú no lo hiciste, Ajá. eso hiciste. Ajá, Sintetizaste a tus 12 años. Y lo escribí. Sí, exacto. sí, Entonces ya lo traías. Ya lo traía. Y en lo único que me iba bien en la escuela era en gramática. Era lo único que me iba bien. Todo lo demás me iba muy mal. Matemáticas, olvidarlo. Claro. Historia, nunca me pude aprender fechas y cosas. Y mi mamá, mira que me ayudaba con todo lo que podía. Y yo, haz de cuenta que... O sea, yo mucho tiempo pensé que era tonta. Durante muchos años dije, pues soy tonta y ni modo. Y es lo que hay. Porque yo tienes estudiaba... retentiva. Estudiaba muchísimo. O sea, mis papás ya ni me regañaban, que eso siento que está peor. O sea, que digan, ¿sabes qué? Está bien. Pobre, mira, la Está vimos bien. estudiar y de veras no pasó. O sea, exacto. O sea, mi mamá ya era como, Ok. bueno, mijita, trataste. Ya estábamos en Hiciste esa tu mayor época. esfuerzo. así. Lo valoro. Exacto, 6. ¡Bravo! 6, muy bien. Claro, Así claro. una vez me saqué, me acuerdo perfecto, 9 en un examen de problemas de matemáticas. Haz de cuenta que me casé.
O sea, la fiesta en mi casa del 9 en matemáticas ni yo lo Oye, podía pero ¿no creer. eras de acordeones? No, era muy penosa para esas cosas, no, era muy insegura y no sentía que podía. No, bueno, el acordeón era clásico, importantísimo. Me Y de ponía muy copiar así nerviosa. de al lado, te tocaba la típica de Me ponía no muy lo nerviosa. veas. No, es que me ponía... Ya en prepa ya copiaba más. Ya era, pero ya era cínico el pedo. O sea, ya era como, ¡Jesús! ¡Pásame la 9! Y la maestra, ¡shh! Sí, ya. O sea, ya. ¡Claro! Sí, sí. Yo me acuerdo perfecto una vez haciendo un examen final. Porque aparte, en mi época había final, segunda vuelta y Y extraordinario. extraordinario, claro. Entonces yo iba directo a la segunda vuelta. O sea, el final para mí era como, vamos a ver qué tal va a estar. Y yo estudiaba ya para la segunda vuelta. Y como que vieron que varios hacían eso, entonces quitaron la segunda vuelta. Entonces era final y extraordinario, y ahí sí, crisis. Pero me acuerdo perfecto de estar en un final y uno de los compañeros tenía en el zapato el acordeón y se le olvidó. Entonces se sentó así. Y desde afuera, ya ni siquiera la maestra dentro del salón, desde afuera pasa un maestro, vio el acordeón y lo cachó. Y yo me traumé, o sea, que lo sacaron, casi lo expulsan, me traumé. Entonces yo dije, no, nunca Yo acordeón. pensé que te había servido, o sea, sí, No, ¿no? lo ¿Y cacharon. qué crees? Yo estaba sentada ahí y me ayudó No. el acordeón de mi amigo. Hubiera estado No, genial. hubiera estado increíble, pero lo hacen con letra muy chiquita. Hubiera tenido que ser como, pásame tu zapato. Pero no, el güey se le fue y se sentó así y lo enseñó a todos. Qué bárbaro. Entonces me traumé, como que eso me traumó y dije, no, yo con acordeones no. Bueno, ya estamos entonces en la universidad. La ¿Te universidad, gusta? ajá, me gusta sintetizar, me gustaba lo creativo, como que me dijeran, tengo esto, ¿cómo vamos a vender esta taza? Me encantaba como hacer eso y decir que esos tipos de retos creativos me gustaban mucho. Entonces, luego empecé a estudiar en publicidad, a trabajar en publicidad, y ahí aprendí como que la creatividad no es nada más como, ay, esto me ocurrió. O sea, tiene muchas cosas detrás, tiene muchas personas por las que tienen que pasar las ideas. La primera idea que salió mía, yo sentí que me acuerdo que era un parabús de una marca de aguas minerales. Y estaba malísima, además. O sea, tampoco digas como, ay, esa es la campaña del México. No, ahí la vi una vez y yo en el O sea, coche lo y viste tú ya ejecutado. Lo vi ejecutado y bueno. yo así, ¡ah! ¡Eso lo hice yo, mamá! ¿Bajaste de tal? ¿Era eso? Sí, Ajá. esto lo hice yo. Ajá. Wow. Sí, sí, se sentía increíble. Pero es una carrera muy difícil. Es una carrera muy difícil. ¿Por? Porque era en esa época, y yo estoy segura que todavía muy machista, sobre todo el área de creativo, muy machista. Había muy pocas mujeres en esa área, muy misógina. O sea, era como cuando eran las juntas de creativo, era todo albur, todos albureaban todo el tiempo, groserías todo el tiempo. Entonces tenías que comportarte como güey, como hombre. Ok. O sea, tenías que tener esa energía. ¿Y tú la tenías? Yo súper la tenía. Yo siempre he estado más como hacia la energía masculina. Pues sí, bueno, tuviste 2 hermanos. Sí, tuviste que como aprender un poco a, ¿no? Sí, y yo era cero de Rosita y me salió una hija completamente O sea, súper tutsi. súper... Primero tuvo una etapa donde todo era Spider-Man. Durante 6 meses yo no le vi la cara. Todos los días se disfrazó de Spider-Man con un antifaz de Spider-Man y yo no le veía la cara hasta la noche que le ponía la pijama. Y a veces se quería dormir con su disfraz de Spider-Man Ajá. durante 6 ¿Qué edad meses. tiene? Ahorita tiene 4. 4. Y se le fue quitando y ahora es todo tutú, princesas, coronas, maquillaje. Entonces yo era muy masculina. Yo tenía sentía que esa energía era la que me protegía, vaya, en ese ambiente. ¿Y sí te protegió? Sí. ¿Tuviste alguna mala experiencia? No específicamente, pero sí. O sea, digamos que yo sentía que era un ambiente súper competitivo, que exigía muchísimas horas, muchísimo trabajo, pagaba poco. Ya me hice viral en un podcast por decir cuánto ganaba y que quería ganar más. Ya no lo voy a hacer. Pero era una carrera que exigía mucho y daba muy poco. Ajá. Sobre todo los creativos. O sea, era un trabajo, era los que más hacíamos el trabajo de escribir, de hacerlo, de tal, y ganaba más el actor que hacía el comercial que lo escribió. Entonces era muy frustrante, era ¿no? muy frustrante, era muy frustrante. Y después decidí que ya no estaba feliz ahí porque cambié de agencias. La única manera de crecer profesionalmente en las agencias es cambiarte de agencia. Está muy difícil subir de puesto y que te paguen más si no haces la transición. Ah, ok.
Ok. Entonces, todos los creativos éramos, ya habíamos pasado por 18 agencias, porque pues es la manera como de... Entonces, si te daban una oferta, pues ibas con tu agencia y decías, me están ofertando de tal agencia. No, yo te ofrezco más. Ah, ok, pero era la única manera Ok. de subir. Entonces, yo pasé por varias y luego, al final, acabé en una agencia que parecía perfecta. O sea, me quedaba caminando del departamento en el que vivía. ¿Tú ya vivías sola? Ya vivía sola. Ese paso no los estamos brincando. No los estamos El cual brincando. es importante. Sí, sí. A ver, ¿a qué edad te fuiste a vivir Me sola? fui a los 23. Ok. Me salí. Y, o sea, ¿Fuiste de las primeras de tus primos, que tienes tantísimos, de ser mujer y irte a vivir sola? Sí, sí. Y todo Y el de mundo mi fue casa también. ¡Ah! Sofía se está yendo a vivir Pues sola. ya ni les pregunté, ¿eh? No que preguntaras, pero sí de la familia. Probablemente sí. Yo creo que mi mamá me ha tenido que defender varias veces en Chihuahua. Pero sí, pero pues fue lo mejor porque aprendes todo. O sea, cuando te vas a vivir solo es como, Claro. así está el pedo, no está tan padre. ¿Cómo? Sí. Es que tendría que ser obligatorio. Sí. Antes de casarte, antes de irte a vivir con nadie, vivir solo. Exacto. Obligatorio, pero bueno. Y entonces, Y entonces ya viviendo sola en la Condesa, la agencia... ¿sola estaba en o con la roomie? Sola. Ok. En la Condesa, y la agencia estaba ahí también caminando y parecía todo, me podía ir a comer a mi casa. Lo único que sabía hacer que era papel empapelado, pescado empapelado. Es lo único que sabía hacer de comer y eso comía todos los días. Con verduras, con jitomate. y parecía perfecta por lo mismo. Exacto. Y ahí fue cuando estuve más inclinada hacia empezar a ver qué otras cosas había afuera, porque yo ya no quería estar ahí. Entonces yo ya le estaba coqueteando que al teatro, que a... Pero, la ¿en qué escritura de momento, teatro. si eras una niña tímida, una niña retraída, En publicidad. pero para hacer teatro hay que pararse frente a un público? Sí, no, yo quería escribir teatro. Ah, escribir. Ok, ya. O sea, me metí como a guión de teatro. Ok, ya. Sí me metí a clases de actuación y las odié por completo porque me decían, son una semilla. Pónganse en el piso a hacer una semilla. Ahora florezcan. Y yo, no mames. Y todos se lo tomaban súper en serio. Yo no puedo hacer como que germino y no me cago de la risa porque somos todos adultos. Ajá. Y estamos germinando y a mí no me parece. Entonces yo me reía y todos estaban como... ¿Por qué se ríe? Ajá, y yo, Seriedad. ok, esto no va a ser lo mío. Ok. Y hasta que encontré un taller clown tipo Chaplin. Ajá. Y ahí fue cuando más, o sea, en publicidad empecé como a soltar esta cosa de muy inhibida de que me daba miedo hablar en público. O sea, yo no hablaba en público Tenías que nada. pararte a hacer tus A presentar. presentaciones, Exacto. claro. Y era eso, te corren. Ya no es como que me da pena en la escuela y pues no, aquí, pues si no puedes hacer eso, pues no tienes trabajo. Claro. Entonces lo empecé a hacer y me empecé a soltar y me empezó a gustar y lo presentaba como si estuviera yo actuando en el comercial. Tanto así que una vez me dijeron, ¿por qué no actúas tú en el comercial? Y actué en un comercial. Ándale. Y fue la primera vez que escribí un comercial y lo actué. Ok. Y me enamoré de ¿De la qué fue? improvisación de Telcel. Sí, o sea, si lo buscamos en YouTube lo encontramos. Es probable, era como de un grupo de autoayuda de personas de celular. No me acuerdo bien. No creo que esté todavía allá arriba. Ay, debe de estar, si no, que Vamos lo a ver. pongan. Sí, porque no sale Sofía Niñora Telcel, o sea, no sale, porque no sale mi nombre. Ah, claro, no o sea, no sale era tu nadie, vaya. nombre. No, pues tus fans que todo encuentran, Todo encuentran. búsquenlo, muchachas, y nos los mandan. Y entonces, Y entonces ahí se me empezó a quitar lo inhibida. Y ya después, con las clases de clown, hice una obra clown durante 8 meses Ok. en el Foro Shakespeare. Y me encantó. Y mi personaje no hablaba. Era un personaje, era más pues sí, mímico. tipo Chaplin, Ujú. silencio. Pero hay clowns que sí hablan, o por lo menos hacen ruido o algo así. El mío no hablaba nada. Y me encantó. Y después empecé a escribir para una revista cosas como tipo stand-up, que yo no sabía que era tipo stand-up. Ok. Se llamaban Estupideces Cotidianas. Entonces yo escribí en la revista. Y mi papá siempre me puso comedia no mexicana, sino más como La Tremenda Corte, como El Gila, que es español, que hacía stand-up en español. Hijo, buenísimo. 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 Me enseñó Bill Cosby cuando no sabíamos que hacía lo que hacía. Todas las cosas. Entonces yo crecí también mucho con esa parte y mucho de... O sea, a tu papá le gustaba el rollo cómico. Ajá. Ok. Y mucho de más americano. O
sea, más comedia, timing y todo más extranjero. Entonces eso me ayudó mucho como que a ver hacia allá, hacia que el stand-up era más hacia allá. Y cuando fui a Nueva York a verlo por primera vez, y yo dije, una vez le dije a mi hermano Luis, que es el grande, le dije, yo voy a hacer stand-up un día. Y no lo dejó ir. Me decía todos los días, o sea, todos los meses era como, ¿ya vas a hacer stand-up? ¿Ya vas a hacer stand-up? Y yo, este cabrón. Y hasta que lo fui a ver a Nueva York y lo vi en vivo, se me prendió todo. Todos los focos se me prendieron. Y Todo. dije, esto es lo que quiero hacer yo. Qué fascinante, ¿no? Sí. O sea, llegar a ver algo y decir, ¡Ah! Claro, Ajá. esto es lo Ahí que yo estaba, quiero hacer. sí. Qué ideal. Porque el humor negro siempre lo has tenido. Teniendo 2 hermanos, ¿tenías que tener humor negro o no? Yo creo, no me acuerdo haber tenido un humor tan negro ni en mi casa, o sea, nunca fui la chistosa. En mi casa sí, un poco más, pero en la escuela nunca fui la chistosa. En la publicidad sí tenía bastante humor negro y era bastante ruda. Pero por lo mismo, porque dices que era de puros hombres, entonces tenías como que entrarle al quite un poco a su nivel. sí. Y también tenía esta cosa de que no pertenecía, porque en creativo, digamos que el perfil de las personas creativas eran mucho más hippies, mucho más no me baño, mucho más aquí, o sea, soy intelectual. Y yo no parecía nada de eso. Entonces, en cuentas, en publicidad, generalmente estaban las fresas, las que vendían, las que eran la imagen y demás. Y yo estaba en creativo y yo siempre que llegaba a una junta, pensaban que yo era la de cuentas. Hasta que me paraba a decir el comercial, era como, yo pensé que tú eras la de... O sea, hasta que se los presentaba, decían como, yo pensé que tú eras la de... Ok. Y entonces siempre me costó trabajo que, o sea, llegaba a un lugar y estaba este prejuicio de la chavita fresa que viene a divertirse, a jugar, a que está trabajando, qué hueva. Y lo que siempre he hecho en mi vida es ignorar y trabajar. Y toda mi vida ha hablado por mí mi trabajo. Correcto. Y en el stand-up igual, cuando me paraba, pues el prejuicio no me lo decían, pero, o tal vez me lo decían después algunos, como cuando te paraste yo decía, esta vieja está jugando a que está haciendo esta cosa, porque yo tacones y me peinaba y me pintaba y no era lo común de los comediantes. Y yo no hacía nada más que trabajar. Y en publicidad eventualmente me gané a todo mundo porque no era mala. Entonces... Sí, porque tu trabajo hablaba por ti. Exactamente. Correcto. Y entonces vas a Nueva York, ves este stand-up y... Se me prendieron todos los focos y dije, ahí voy. O sea, yo quiero hacer esto. Entonces me hice amiga del comediante que vi, porque yo los veía muy como intocables y resulta que allá los comediantes luego de repente conocen a sus fans o sea, es muy cercano. ¿Pero te fuiste a vivir a Nueva York o fuiste específicamente a eso? Fui con mis papás que me invitaron a un viaje a Nueva York y le dije a mi papá un día a las 8 de la noche, oye, quiero ir a ver stand-up. Me dijo, pues yo te acompaño. Y mi mamá dijo, yo me voy a dormir, son las 8:30, ¿qué horas son estas de estar viviendo? Y se fue a dormir. Entonces nos fuimos mi papá y yo. Y eso lo compartías con tu papá, qué cool, sí. ¿No? Y era el típico comediante que no quieres ver con tu papá. Grosero. Sí, claro, que te da esta vergüenza ajena. Sí, no, todo mal. Pero lo sobrevivimos. Y cuando regresé, le pregunté a este comediante, oye, ¿qué hago? Yo quiero hacer esto, ¿cómo le hago? Me dijo, pues hazlo. Y yo, muchas gracias. ¿Cómo? Con permiso. Entonces me regresé a México y le escribí y le dije, oye, ¿por qué no vienes a México a hacer un show? Y yo te abro. Y yo seguía trabajando en publicidad y yo no tenía ni puta idea de cómo hacer stand-up. Entonces me dijo, si tú consigues un lugar, voy. ¿Quién era? Cuenta Mujer Banorte, una cuenta que lo tiene todo como tú. Abre tu cuenta en la sucursal más cercana. Banorte, el Banco Fuerte de México. Colin Kane se llama. Ok. Y entonces, el momento que me dijo que sí, renuncié. Publicidad. Todavía ni tenía nada, o sea, yo no sabía ni cómo lo iba a hacer, pero renuncié a publicidad. Y vendí mi coche también, para poder pagar la renta por lo menos. Y durante un mes fui al Foro Shakespeare, porque aparte me hice amiga de Bruno y de los del Foro Shakespeare. Le dije, el foro tenía, creo que ya cerraron el Foro Shakespeare o lo iban a cerrar, ¿no? No sé. No me acuerdo, pero tenían un espacio. ¿Sigue? Sí, ok. Tenían un espacio que era como un chorizo así, con un escenario chiquito donde hacíamos las obras clown, que le cabían 30 personas. Ok. Dije, préstenme ese y yo voy y me subo y que se sientan la gente que va a ir a ver la otra obra en el Teatro Grande del Foro Shakespeare, que se sienten ahí mientras y yo les hago mi stand-up.
Nada más denme chance de esa área. Y me dijeron que sí, entonces yo ponía... Obvio, tú escribiste tu Sí, yo lo hacía texto. todo. Y ya habías entendido que el stand-up era burlarte de ti mismo y de tus cosas que te pasan y de la familia y Sí, de o sea, yo jajaja. empecé con stand-up de observación. Ok. O sea, más como, ¿no les choca cuando ese típico de comedia de... El otro día me subí a mi coche y el tráfico y ese tipo de stand-up de observación. Y también Así hablaba se de llama, cosas stand-up de observación. Ajá. Ok. Que es observar la vida y hacer comedia de eso. Y tenía cosas también personales. Lo hacía muy mal al principio. No muy mal, pero digamos que no tenía ni idea de cómo lo estaba Pues haciendo. sí, pues sí. Y no había escuela tampoco, entonces pues en México no tenía quien me ayudara. Y lo empezaba, o sea, Alex, don Alex, que era el de la entrada del Foro Shakespeare, secuestraba básicamente a la gente que iba a entrar a ver la otra obra, las secuestraba y las sentaba a fuerza. Tienen que pasar Ahí. por aquí antes. Sí, y ellos, ¿pero qué va a haber aquí? Siéntese, señora. Ok, sí, está bien. Y se sentaban y yo salía y me paraba y todos como, ok, y se sentaban y veían. Y yo, hola, soy Sofía, estoy haciendo un tipo de comedia que se llama stand-up. Y yo tenía que explicar lo que era, porque nadie sabía Esto lo que estamos era. hablando de qué año. Yo tenía 28, tengo 41. Ok. No. ¿No? ¿Alguien? No. ¿Alguien la matemática? ¿No tenemos 28, un Rayman 41. aquí? Gracias, muchachos. 2000, Qué bueno que nos dedicamos 2010, a esto todos. 2010. 2010. 2010. Venga. Era 2010. Entonces, ¿sí? Sí, 2010. Son 13 años. Sí, Correcto. 2010, exactamente. Y yo salía, lo hacía, casi nadie se reía y dejaba un sombrerito por si alguien quería cooperar con el arte de la Para lo que se comedia. ofrezca, Y me iba, nadie dejaba dinero. ¿Nadie se reía, Sofía? Casi los primeros, digamos que las primeras 2 semanas, muy pocas personas se reían. ¿Y no salías así de, ups? Yo me grababa con lo que antes se llamaban flipcams, era una tamaño Claro, menor que claro. la Ya sé flipcam, cuál sí. y ponía mi tripiecito, me grababa, me iba a mi casa y lo veía y me estudiaba y lo corregía. Y al siguiente día igual, y me estudiaba y lo corregía y al siguiente día, y así estuve 1 mes y medio. Lloré varias veces. Claro. O sea, sí me bajaba y decía, ¿qué haces? Pero no tenía nada que perder. O sea, vivía sola, adopté un perro para esa época donde no tenía nada que hacer durante el día, porque tampoco puedes crear 24 horas. Entonces, pues trabajaba en mi material 2 horas y luego decía, y son las 9. ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces adopté un perro y a eso me dediqué también, a sacar a mi perro. Y así estuve durante 1 mes y medio, más o menos, preparando los 10 minutos, que yo no sabía que 10 minutos es muchísimo tiempo. Muchísimo. Muchísimo tiempo. Preparé mis 10 minutos. Cuando iban mis papás era cuando me dejaban dinero en el sombrerito. Aparecían ahí 1,000 pesos y vino mi papá. Quiero, entonces ahí, ¿qué dijeron tus papás? Mi mamá no estaba de acuerdo por miedo. O sea, le daba miedo a... ¿Cómo? O sea, ¿pero cuál va a ser tu vida? ¿Pero de qué vas a ¿De vivir? qué vas a vivir? ¿Y esto Ajá. qué es? Mi papá estaba feliz. Porque mi papá es súper... O sea, mi papá ha sido todo. Torero, clavadista, banquero, piloto. O sea, él es como... Ya lo quiero conocer. Mi abuela paterna también era así. Era muy de aventarse y ella se divorció en una época donde nadie se divorciaba y vivía sola y escribía. De ahí yo creo que saqué también eso. Bailaba ballet a sus 80 años. Ay, qué maravilla. O sea, una vez me llevó con sus amigas de 80 años a bailar ballet. Yo tenía como 15 años o 14 años y yo me dobló para todos lados porque tengo hiperextensión y además hacía ejercicio. ¿Cómo va a ser? Tengo hiperextensión. O sea, mira. ¡No seas payasa! ¡Au! O sea, ¿eres de las que te puedes poner acá arriba la pata? No tanto, pero, o sea, se me sobreestiran las articulaciones. ¡Guau! Y no me duele. O sea, no me duele. Estás mal Las hecha. rodillas también estoy mal hecha. ¡Estás mal hecha! Estoy mal hecha o bien hecha, porque nunca me he roto nada por lo mismo. Claro. Entonces, mi abuela me dijo, te voy a llevar El ballet. a la clase de ballet con mis amigas. Había una con cadera postiza, hombro postizo, todo postizo tenían las pobres, todo. No se podían mover ni nada. O sea, si me paro, ¿la cámara lo agarra o no? Sí. O sea, entonces me decía, ya estábamos en la clase y le decía a la maestra a las de 80 años, estaban todas así, ¿no? Decía plié, y el plié es cuando haces así. Ajá. Entonces decían plié, y todas así. Y ella plié, y todas, pues ya lo estoy haciendo, pero porque las pobres no pasaban de aquí, porque tenían 80. Como plié, ya. Relevé, ya, y el relevé es cuando te paras. Entonces, así estábamos en las clases de las señoras. Patitos así nomás. Sí, no ya, puedo. maestra. La cadera postiza, así.
Así, así. ¿Y tú? Y yo de 14 doblándome para todos lados. Entonces mi abuela decía... Contorsionada, o sea. Sí. Y plié, y yo así, ¿no? Y todas como, oh, wow, esta niña. Entonces yo era... Ay, Y hacía, en el baile hay unas cosas que se llaman diagonales, que generalmente es un salón cuadrado y te ponen en una esquina y en la diagonal haces el ejercicio que te digan. Entonces, Ok. diagonales. Entonces ahí va la señora de 80. Entonces la diagonal, perdóname, micrófono. La diagonal era como todas van a hacer esto, ¿no? La diagonal, órale. Va. Entonces ahí van las de 80. Y el brazo así. Y yo era la única que estaba así, feliz por toda la clase. Entonces yo me sentía bailarina rusa. de ballet claro, ruso, claro, o sea, total. y las flores que yo recibí ese día. ¿Cómo puede ser que no te dedicaste a esto? Pero y entonces le decía a mi abuela, mira cómo hace. No sé si me va a salir ahorita, pero yo puedo doblar, o sea, hasta para atrás, mira. ¡Ay, Sofía! ¿Estás tomando eso? Entonces eso en bailarina, pues es lo máximo, ¿no? O sea, esto No, bueno. y así. ¡Qué bárbara! Y entonces... Bueno, ya, la sentada de yoga es... Exacto. Peanuts, ¿no? Sí, no, peanuts. Entonces, ojalá Isaac Hernández vea esto porque somos amiguis. Ajá, Y ok. él sí es como todo... Ok. Para que veas, Isaac, que pudo haber sido tu compañera. Pero Exacto. no, decidí que no. O sea, mi abuela una vez, cuando era más joven, como tenía todas sus amigas eran de ballet y ella nada más no tenía gracia ni ritmo. O sea, la pobre quiso ser bailarina, pero no tenía cómo. Entonces, pero como se llevaba con todos, una vez en Bellas Artes se iban a presentar sus compañeras de ballet. Ajá. Y puesta en escena y todo, y ella le decía al maestro, es que mi mayor sueño es presentarme en Bellas Artes, déjame salir de árbol, déjame Amo a nada tu más abuela. estar atrás así. Y la dejaron ir de un lado a otro nada más. Pasó así como... Y entonces mi abuela Y se ya. presentó en Bellas Artes. Y bueno, presentó era su en sueño, Bellas Artes. muy bien. Amo a tu abuela, ¿ya Ajá, murió? ya murió. Chihuahua, me hubiera encantado Sí, conocerla. yo esto que te conté, hice stand-up en sus 90 años. Y eso que te conté fue parte de la rutina. Bueno, claro. Y ahí estaban sus amigas con la cadera rota y cara esas rota, cosas. así como somos nosotras. Fuimos nosotras. Qué divertido, por favor. Sí, entonces yo creo que de ahí lo saqué. Ok. Esa parte de escribir, del escenario, de todo Ajá. eso, digamos que sí lo tenía. Y mi papá también es muy bueno escribiendo, cuando da discursos. O sea, mi papá es de las personas que tú le dices, es más, le dijeron en una boda, tú vas a leer el pasaje tal de la Biblia. Es el típico que lo improvisa, Ok. el pasaje. Bueno, entonces lo Y heredaste mucho, no, Sofía. Ajá, no nomás lo improvisa, lo estudia. O sea, tú no solo le dejaste leer un pasaje, porque una persona normal va a pasar y Corintios 33 Ajá. y lo lee. No. Él va a hacer un performance del Corintios 33. O sea, tú le dices, tú vas a ser parte de la boda, perfecto performance. Ok. Entonces, es muy bueno para esas cosas. Entonces, de ahí sí. Pues de ahí lo sacaste. Bueno, De ahí. entonces tus papás medio friqueados de, "Ay, ¿de qué vas a Sí, vivir?" quién sabe, mi papá feliz. Ajá. Y ahí han estado desde el día 1 que estuve en el Foro Shakespeare haciendo el primero que nadie se reía, hasta hoy en día me acompañan a todos los shows que pueden. Sobre todo a mi papá le encantan esas cosas, entonces yo lo he llevado a unos lugares que parecen hoyos en la pared, porque hay unos lugares de comedia que son horribles. Es así, un hoyo en la pared con sillas, con escenario, y ahí está sentado. Y este último show que estoy armando, porque ya estoy armando mi nueva hora, que ahorita, si no te aburre, te explico cómo funciona. Nada me aburre. Todo eso. Está mi papá incluido. Buleadísimo está mi papá en mi show. Bueno, ¿y tu mamá? Mi Perdón. mamá fue la No, primera Tu buleada. mamá fue la más buleada de La más todos. buleada. No. Tu mamá, ¿la llevas bien con tu mamá? ¿Y qué les dijiste? Oye, voy a tener que sacar los trapos al sol. Hablé con ellos. Ok. Les dije, esto es un trabajo. Y lo que yo diga allá arriba se va a exagerar para la comedia. No todo es verdad o no. O sea, todo es de comedia, es un show. Entonces yo no puedo estar pensando que se van a enojar o se van a sentir o algo así. Porque claro. si hago eso, entonces no voy a tener la libertad de realmente crear. Y lo entendieron perfecto. Lo entendieron perfecto. Qué bueno, porque Sí. decía, a tu mamá le pegas durísimo. Pero lo tomó muy bien. O sea, Qué padre. Sí. La verdad es que mi mamá tiene muy buen sentido del humor. Cuando se relaja. Qué Muy padre. buen sentido Cuando del no se humor. relaja, no. Como todas las mamás. Entonces, de ahí del Shakespeare, ¿qué pasa? Del Shakespeare viene Colin a México. Conseguimos el Voilà, que es un lugar de Sí, shows ahí de en Antara, Polanco. ¿no? Ajá. Ujú. El dueño del Voilà
mi hermano Adrián fue el que me ayudó a contactar al dueño y me sentó con él. Y le dije, porque aparte mi hermano, no sé cómo le hace, pero tú a mi hermano le dices, es que necesito un avestruz y no sé dónde lo va a sacar. ¿Luis? ¿Cómo no? Con permiso, Adrián, el gemelo. Okay. Entonces tú le dices, necesito un avestruz, ¿ok? Y al siguiente día tienes un avestruz en tu casa. Okay. No sé cómo le hace. Entonces yo le dije, necesito un venue, necesito un lugar donde hacer, espérame. Y me consigue al dueño del Voilà, que desafortunadamente no me acuerdo cómo se llama, pero le dije, va a venir un comediante a hacer show stand-up en inglés, nunca ha pasado en México, es el primero que lo va a hacer, yo le voy a abrir. Y me dice, pero tú haces comedia. Y yo, eso no es importante. Lo importante es que yo le voy a abrir. Okay. Me dice, ok. Me dice, bueno, va. Y yo, va. Entonces ya le escribí, le dije, vente. Hasta él pagó su boleto de avión. O sea, no era como... Todos no lo sabíamos que no estabas íbamos a ganar contratando. dinero. Ajá. O sea, no íbamos a ganar dinero de esto. Y fueron unas 150 personas, que para mí era un mundo. ¿Y el Voilà de tiene gente. qué capacidad de? Creo que tenían como de 300. 300, ok. Sí. Y para mí era un mundo. Yo nunca había hecho show más allá de 30 personas que no se reían. Entonces, Que Don Alex lo sentaba. que el Don Alex lo sentaba. Ok. O sea, me acuerdo una vez que sentó a puras señoras grandes que no se rieron absolutamente nada. Y luego, en algún momento, o sea, ahí fue donde más aprendí a improvisar y a salirme de problemas. Cuando no funcionaba mi material, que Claro. es lo más importante también que tienes que hacer en el stand-up, porque no siempre van a funcionar todos los chistes. ¿Qué vas a hacer? Entonces empecé a improvisar muchísimo y ahí fue cuando me empecé a meter con el público y ahí fue cuando empecé a hacer evidente lo evidente. Esa es la regla principal del stand-up. Haz evidente lo evidente para que Ok. todos nos relajemos. Entonces, si eres feo, te subes al escenario y dices que eres feo. Si eres flaco, te subes al escenario y dices que eres flaco, porque el público ya lo está viendo. Entonces, si tú lo dices primero, todo el mundo dice como, ok, sabe que es feo, ok. No, estamos, No hay que decírselo. No hay que decir, hasta Ok. no lo estamos engañando a nadie, ok. Entonces, me acuerdo que las señoras fueron y nadie se reía y les empecé a decir, ¿sí están prendidos sus aparatos? Y se empezaron a morir de la risa. Ah, claro, porque eran viejitas. Ajá. Correcto. Yo, con razón no se estaban riendo, pues no oyen, pues súbanle, así. Entonces se empezaron a reír y yo dije, eureka. Y después les dije, aquí voy a dejar este sombrerito por si quieren poner dinero. Piensen que soy como su nieta que quiere hacer algo que no le va a salir. Ok. Y tengo que pagar la renta. Soy su nieta que tiene que pagar la renta. Por favor, pongan a la renta. Y me dejaron dinero todo. Ay, mis amores. Sí. Pero bueno, lo ahí hiciste muy bien, claro. Ajá, ahí aprendí. Entonces, voilà, me dio diarrea todo el mes, de nervios, todo el mes. Yo decía, me voy a morir. Esto va a acabar con mi vida. Y me acuerdo estando backstage con Colin, que me buleó porque yo estaba estirando como si fuera a ir a un maratón. Bueno, ya vimos que lo hace muy bien. Sí. Sí. Entonces, cuando dicen la que va a abrir, fueron casi todos amigos y familiares, porque pues no había Instagram, no podía anunciar estas cosas. Había Twitter, pero no había lo que es Twitter ahora. Entonces, pues le fui avisando a gente que conocía y esos a otras personas que conocían. Y casi nadie había visto stand-up y menos en inglés. Sí, no, y menos este cuate que pues era Ajá, pero que quién gringo. sabe, sí. Y entonces cuando me presentaron con Sofía Niño dije, salí. Yo al principio de mi carrera no podía agarrar el micrófono porque me temblaba la mano. Claro. Entonces yo lo dejaba en el pedestal. Salí, dije mi primer chiste y todos se rieron y yo no estaba acostumbrada a la risa. Entonces me asusté. ¿Cómo, O sea, se Sofía? rieron y yo, no, eso es lo que tenía que pasar. Ok, y seguí y me fue súper bien, Ok. súper bien. Y desde ahí no me he bajado del escenario. Y luego leí que te han dado como muchos, pues bueno, ciertos ataques de pánico, ciertas cosas. Y ha sido por esto de la chamba, por lo que has vivido, por el estrés del trabajo. ¿Qué es? Cuéntame de ahí. Yo creo que es el miedo al fracaso, todas. Porque cada vez que vas creciendo en tu carrera, pues los retos se ponen más difíciles. Entonces, por ejemplo, cuando vino Conan O'Brien a México, que yo iba a abrir su show, ya era como, o sea, esto ya es otro nivel. Yo me la vivía viendo comediantes que abrían shows de Conan O'Brien y es Conan O'Brien, que para un comediante es impresionante. Entonces ahora no solo lo voy a conocer, voy a abrir su show. O sea, para que eso existiera, para que eso sucediera, para que Conan viniera a México y yo pudiera hacer eso, Trump tuvo que ser presidente. O sea, todo lo que tuvo que pasar para que yo hiciera eso. O sea, ¿quién iba a pensar que Donald Trump iba a ser presidente? Iba a ser el peor presidente de Estados Unidos. Y entonces Conan venía a México a... Todo tuvo que pasar. Y entonces
Cuando empecé a ver esa bola de nieve y el día que iba a hacer ese show, Pero ¿cómo se dio que le abrieras a este cuate? ellos empezaron a buscar comediantes y me Ah, escogieron. ok. Y Ay, te escogieron, o sea, hubo sí, casting. Ni siquiera No fue casting, pero sí les presentaron a varios. Sí, dijeron, porque cada país al que iban hizo como se fue a todos los países. Sí, me acuerdo que nosotros hasta hicimos un bailecito, porque Sí. ves que él hace un bailecito de entrada. Sí, sí, sí. Fue todo un acontecimiento que viniera. Sí, sí, sí. Entonces ellos escogían quién iba a abrir y me escogieron a mí. Y preparar 5 minutos es más difícil que preparar 1 hora. Si ya la tienes. Claro, o sea, escoger los claro. 5 minutos. Tienes toda la razón. Porque es muy poco tiempo para... Para enganchar. No puedes fracasar. No tienes tiempo, no tienes margen de error. Y me acuerdo que fue muy difícil escoger ese material y tengo pocas personas a las que les pido consejos. Entonces se lo mandaba a mi papá, mi hijo, está perfecto, se lo mandaba a alguien más, así. A mí, yo ya andaba con mi ahora esposo, entonces se lo mandaba a él. Cosas así, entonces ese me dio mucho pánico porque dije, todos me están viendo. O sea, todos están viendo como, ¿quién va a ser la comediante mexicana que va a abrir a Conan a ver si no la caga? Pero hacia allá O sea, se iba todos están así esperando. Eso es lo que me decía mi cabeza. Ok, ok. Yo no sé si estaban todos así esperando, Ya. pero mi cabeza en este como afán de negativismo que te pone el ego y que te pone la inseguridad y en vez de ver lo positivo yo lo veía negativo, seguro todos están esperando que fracase y seguro todos están como a ver si no, porque entonces todos los comediantes querían eso y yo fui la que ganó, entonces ahora todos quieren que fracase porque también en México estamos muy acostumbrados al cangrejismo. Ujú. Ah, Entonces yo tenía eso en la cabeza y eso te empieza a dar ansiedad porque te creas escenarios en la cabeza que no sabes si existen o no, pero para tu cerebro ya te existían. estabas saboteando. Me estaba saboteando. Y tuve que trabajar con eso y hacerlo a pesar de... ¿Ese fue tu sentir primer todos. panic attack? Ese fue de los más fuertes de mi Ok. carrera, el Auditorio Nacional. No fue Panic Attack, pero fue... O sea, el Guadalajara para el primer Netflix también. O sea, cada vez se ponía más difícil la vara y cada vez tenía más que perder. Cada vez tenía una carrera que perder. O sea, al principio no tenía nada que perder, nadie me conocía, estaba ¿Pero haciendo por qué algo. más que perder? Porque ya empecé a crear algo que me gustaba, ya tenía una carrera, ya ganaba un poco más, ya... Tenías un nombre. Te empezaba a tener un nombre, o sea, ya tenía gente que me estaba viendo. Antes, pues valía más porque nadie me conocía. Entonces, entre más cosas tienes que perder según tu ego y según tu realidad, más miedo te da hacer las cosas. Entonces, yo tuve que trabajar mucho internamente en ver de dónde viene ese miedo, qué es lo que siento que voy a perder, qué pasa si lo pierdo. Todas esas cosas, si no las trabajas y las reprimes y las reprimes y las reprimes, oye, express, Claro. en algún momento va a salir. Y ahí es donde dices que las trabajaste de terapia en esta Meditaciones. etapa. Exacto. Meditaciones, terapia. Y la vida te va aventando y te va aventando. Y lo único que puedes hacer es cómo vas a reaccionar a las cosas. Porque las cosas van a seguir pasando. Correcto. ¿Cómo vas a reaccionar a esas cosas? Entonces, entre más fui creciendo, más cosas pasaban. Y más creciendo y más cosas pasaban. Y más escalones y más paredes y menos puertas. O más puertas. O más cosas positivas y cosas negativas y así. Y lo que hice fue voltear para adentro. Y para adentro, y para adentro, y para adentro. Y dejar que mi trabajo hable por mí. Entonces, me han pasado muchas cosas. Desde sabotajes internos hasta sabotajes externos, agresiones internas y agresiones externas. Y solo dejo que mi trabajo hable por mí. Tienes eres la primera mujer que, a ver si no me equivoco, que fue estandopera ya con un nombre y un reconocimiento. O sea, como que era más de hombres. Y fuiste como la primera. Hoy día pues, hay mucha gente más. y hay Sí, gente sí. muy talentosa y muy divertida y muy bien. El tener esa responsabilidad de ser la primera también te ha pegado ahí. En realidad no, porque nunca lo he visto así. O sea, nunca he visto como soy la primera y entonces, sino más bien solo trabajo. Ok. Porque ese título yo no me lo puse. Me Pero lo fuiste. pusieron, pero fui. Correcto. Pero fue sin querer. O sea, yo no era mi objetivo buscar ni ser la primera, ni la primera mujer, ni entrar a un lugar donde era muy de hombres. O sea, nunca fue mi objetivo y yo nunca lo vi. O sea, yo nunca he visto mi género como algo que me frena. Correcto. Nunca. No, ni tiene por qué frenarnos. No.
Y nunca lo he visto como, "Ah, es que como es de hombre, por eso yo no he podido hacer tal y tal". Nunca, nunca lo he visto así. Porque además en mi casa nunca se me trató diferente por ser mujer. Entonces, lo que hacía era, o sea, no pienso en la responsabilidad, sino nada más pienso en cómo ayudo, cómo le hago para que haya más. Si hay mujeres que se sienten que es demasiado de hombres y demás, o sea, hay mujeres que se me acercan, porque aparte como soy muy introvertida y no suelo salir con comediantes, yo no me quedo después de los shows, casi todos los comediantes se quedan y platican y se van a otro lado y hay más camaradería, yo no. Entonces, dentro ¿Por tu del carácter gremio, o porque no te gusta? por mi carácter y porque no, es que soy muy introvertida, me quita mucha energía, el escenario me quita mucha energía. Ok. Y luego convivir también me quita mucha energía. Entonces, cuando me bajo del escenario ya no tengo nada más que dar. Y además, yo me lo tomo muy en serio. Mi carrera me la tomo muy en serio. Soy muy profesional. Entonces, no me gusta quedarme a chupar, no me gusta quedarme porque para mí es trabajo. Entonces, me voy. O sea, yo acababa y me iba. Ok. Y no me quería exponer tampoco a nada. El alcohol te expone mucho. Y además en el ambiente donde si afortunadamente fue a verte gente, toman y están en otro mood. Y yo estaba en mood, trabajé, hice reír. Si yo me bajo y conozco y están borrachos y demás, me estoy exponiendo. Me estoy exponiendo y me inhibe mucho. Claro. Entonces me iba. Entonces en el gremio, digamos que si se me acerca alguien, si se me acerca un comediante, ya sea hombre o mujer, y me pide consejos, yo feliz. O me pide ayuda, lo que sea, yo feliz. Pero como no soy muy de, vente, yo te ayudo, ven, vamos a hacer, entonces se ve mal, ¿me explico? O sea, se ve como, qué mamona. Sí, vino Danielito Sosa, que tanto queremos tú y yo, Sí. Y habló tan bonito de ti, justo diciendo, Sofía me dijo, prepárate, esto y lo otro, y habló muy lindo de ti, eres de las grandes personas como su amiga y como como ejemplo, ¿sabes? Sí. Habló lindo de ti. Qué bueno, qué lindo. Le pagué. Sí, me dijo. Porque hablar bien. Me dijo, si viene en la caja 9 voy a dejarle una lana. Exactamente. Exacto. Le pagué. Yo, de hecho, le pago para que vaya a hablar bien de mí Exacto. por todos lados. Ese es el negocio, ¿no? Es parte del negocio. Exacto. Pero sí, y con los comediantes que me llevo, nuevos, por ejemplo, si llevo a conocer a un comediante nuevo que me dicen, yo pensé que eras más seria, yo pensé que eras más mamona, yo pensé que eras más... Cuando me conocen, se dan cuenta que no es por eso, es porque soy muy introvertida. Entonces, sí, eso pasa mucho, ¿eh? Hay gente muy introvertida que se sube al escenario, es otra persona, Maite, mi hermana, no me voy más lejos, y cuando se baja, vuelve a ser esta mujer introvertida, esta mujer se gasta mucha energía, es de las que no le gusta después ir a ningún lado. Idéntico que tú, porque le roban mucha energía. Sí, o sea, porque deja tú le roban, gastas. No te roban, sino No, gastas. o sea, das la energía. Exacto. Y hay gente que te absorbe mucha energía, sí. ¿eh? Y para que estás con recuperarla, alguien, de repente sí. dices, ¿pero por qué estoy agotada? Sí. Porque es de las que absorbe. Y para recuperar energía tengo que estar sola. Hay gente que para recuperar energía necesita estar con más personas. Yo necesito estar sola para recuperar energía. Entonces, si yo voy de gira o algo así, es muy raro que yo salga después porque al siguiente día tengo show también. Entonces, tengo que dormir, tengo que prepararme para el otro show y demás. Y me pasa mucho que, o sea, yo tengo muchos amigos comediantes que sí les gustaba quedarse y sí les gustaba, yo les decía, te vas a exponer, no te quedes, o sea, tómatelo en serio. O sea, todos los que se acercan a pedirme ayuda o a decirme algo, yo feliz porque amo el stand-up, o sea, lo amo de verdad. A mí es un arte que realmente me encanta. Entonces alguien me dice, oye, ¿me ayudas con tal material? Para mí es diversión. Sí, claro, vamos a sentarnos a ver cómo le hacemos. Es muy divertido. Qué padre. Ay, Sof, qué padre. Se nos está terminando el tiempo, pero... estábamos hablando fuera de cámaras que quiere tomar clases de canto. ¿Me das razón el por qué? Es que para mí, o sea, yo le tengo mucha envidia a la gente que nada más puede abrir la boca y cantar bien. Porque yo puedo abrir la boca y cantar y todos se van. Bueno, no, dijiste que cantas muy bien en el coche. En el coche con la canción a todo volumen, yo sueno increíble. Porque no te oyes. Porque no me oigo. No, pero bueno, sí te gustaría... Me gustaría ser de las personas que de repente estás en el súper y cantas como si está una canción en el súper y tú te pones a cantarle, cantas espectacular y todos están como, ¿de dónde vino esa voz tan Sofía angelical? Niño de Rivera
¿Canta? ¿Tú crees que en el pasillo 8 hay gente que canta No. con el hilo musical? O sea, ¿tú qué cantas? Yo no canto nunca ni en el súper, ¿cómo va a cantar? Pero- el comensal que va al súper, fila 8, Pero sin que, ¿Cantan? o sea, no cantar así de vamos a ver un concierto, pero pon tú que está la de una canción que te gusta y Ya, estás como... pero mira cómo y se oye ven que los cantas peces súper bien. Ah. Y la de al lado está como, Ah. ay, cantas muy bien, ¿no? Quiero ver esa sorpresa en la cara de las personas. Ok. Eso es lo que quiero. O sea, Ok. quiero estar en una fiesta. Tampoco quiero ser de las que sacan la guitarra, porque eso también me da un poquito de Ajá. hueva. O sea, yo me acuerdo cuando alguien estaba en una fiesta y sacaba la guitarra y yo decía, ay, si mejor ponemos el iPod, porque sí, cuando había iPod, porque sí a veces dices, ¿Eres de ¿Qué? karaoke? Cero. no. No te gusta. No, pero es que luego los que sacan la guitarra es como, ay, ¿no te sabes otra que no sea Fernando Delgadillo? Porque no se aprenden otra. ¿No? O Pablo Milanés. Pablo Milanés. Ajá. Sacan la guitarra y empiezan a cantar Fernando Delgadillo. Y es como, ay. Entonces, O sea, de bohemia cero, cero. eres bohemia. Pero sí quiero, o en algún show, de repente digo, ay, no han Correcto. oído la canción y la canto y todos como, ¡oh! ¡Sí canta! ¡Sofía! ¿No? Ajá. O en un TikTok sin querer me aventé un palomazo y ay, wow. Ok. Quiero eso, quiero sorprender sin Yo querer. te voy a dar una maestra que te va a ayudar. ¿Qué tal que me con eso. dicen, sabes qué? Sorprende de otras maneras, Sofía, porque no lo vas a hacer? Puede ser. Pues la verdad siempre ante todo es mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, 100%. pienso yo. 100%. Sí. Pero en las clases de canto empiezas con el la, así. Claro, a vocalizar y todo. Ok. Y montas una cancioncita y sí. Y sí te saben decirlo luego si la vas a armar o no. Pues sí, más que nada sí. ¿Quieres tú decirme ahorita si la armo o no la armo? A ver, por favor, Sofía. ¿Pero qué hago? Canta lo que quieras. No, es que no me sé ninguna canciones, además. ¿Cómo te va, Dame mi una amor? ¿Te nota. la sabes? No. No. ¿Te sabes No, dame un do, el re, mi, himno fa, sol. nacional? No, porque nos equivocamos de letra. ¿Te sabes las mañanitas, querida? Sí. Ok. Ok. Estas son Las mañanitas que cantaba el rey David. Eres afinada. ¿Ves? Sí. Voy a ser la muy siguiente bien. persona. Sí, ¿verdad que Sí, sí soy señor. afinada? Para tu stand-up está magnífico. Ideal, Magnífico. ideal. Muy bien. ¿Le cantas a tus hijos? No, pero ellos me cantan a mí. Pero Mi no hija les canta. cantabas cuando eran Sí, chiquitines. sí les canté un poco, Y se dormían. Sí. Cantas. Ok. Ok. No, Entonces. si no se duermen es que cantas de la chingada. Pues sí, Ok. quiero pensar, ¿no? Pero te voy a decir algo. Yo escuché una vez en una entrevista a Pink, a la cantante, ajá. que sus hijos odiaban cómo cantaba. Bueno, mi hijo me manda a callar. Maya, cállate. Le digo, mijito, la gente paga por esto. ¿Por qué me mandas callar? Pero bueno, oye, háblame rápido de lo nuevo que vas a hacer. Ok. Estoy a punto de sacar una serie documental Ajá. en Amazon que se llama Libre de Reír. Es un... Libre de reír. Libre de Reír. Ok. Es un documental que hicimos en la cárcel Ok. ¿Con tu prima? con mi prima. Ok. O sea, ella nos ayuda, ella no sale, vaya, pero ella nos ayuda a toda la logística. ¿Cómo se llama tu prima? Saskia. ¿Qué más? Niño de Niño de Rivera. Rivera. Ok. Exactamente. Y ella tiene... Estoy pensando en traerla. Hace una cosa altruista preciosa. En las cárceles. Ok. Se llama Entonces- Reinserta, ya le contaré. Bueno. Digamos que unimos la comedia y la cárcel. Ok. Y es un documental que va a salir en Amazon, en Prime Video, perdón. Ok. Y estoy armando mi show, mi nueva hora, que para armar eso cuesta mucho trabajo, y estoy a punto de irme de gira ya. Voy a hacer la interior de la República, Ciudad de México estamos viendo, y Sudamérica, y Canadá y Estados Unidos. Olé. Ah, no, bueno. Imparable. Pero, ¿cómo haces comedia en cárcel? No estoy entendiendo. Tú vas a tener que ver la serie. Ok, pero nada más dime, es involucrar a Ajá, a la población. a la población de la cárcel. Ah, está interesante. Sí, es un proyecto increíble. Es un proyecto que me ha tomado 6 años hacer. Wow. Ok. Sí. ¿Lo soñaste, lo pensaste, lo vi? Un lo día qué? se me ocurrió y lo hice mal. Pero gracias a que lo hice esa vez mal y lo grabamos y todo, se lo pude enseñar a Prime Video O sea, como un demo. como un demo. Ok. Y ellos ya me ayudaron a hacerlo bien. Ok. Ay, Libre pues de reír. enhorabuena. Libre de reír. ¿Y cuándo va a salir esto, más o menos? Va a salir en unas semanas. Ole. Muchas gracias. Oye, escoge una cajita. No la 9 porque aquí está tu lana de... Ah, de Daniel. Ajá, de Daniel. Que venga por él. Escoge una cajita. Ajá. A ver esta. Muy bien. Vamos a ver qué Tengo dice. miedo, es un animal, No, no no, sé. no, cero, 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 cero. Si encontraras la lámpara de los deseos, ¿qué pedirías?
Ok, pediría... es que estoy viendo qué persona quiero ser. ¿Quiero ser la que pide paz mundial porque soy buena persona o quiero ser la que pide que no exista la celulitis? ¿Qué persona quiero ser hoy? La que tú quieras ser en este instante. Puede ser las dos. ¿Sí? Sí, claro. Súper. Quiero paz mundial y que no exista la celulitis. ¿Correcto? Quiero. Ok. Eso es lo que quiero. Si tuvieras un minuto en el Super Bowl, un minuto, ¿eh? Ok. Que es muchísimo. Es muchísimo. Millones de dólares ahí. ¿Qué le dirías a la gente si tuvieras ese minuto único que vas a decirle algo a la gente? Ok. Le diría... let's go back to basics. Ok. Eso le diría. Regresemos a lo básico. ¿A lo básico en qué? En todo. En conexión, desde como antes era mucho más cercano todo, no era conectarte por aquí, sino conectarte físicamente. Regresemos a lo básico hasta del cultivo, de la agricultura, de la comida, de antes. Ok. De tú cultivar, de tú ver qué estás comiendo, de ya no tanto consumismo, de ir a tocarle a tu vecino y decirle, ¿puedo ir a jugar con tal? O sea, eso siento que lo básico era lo que nos unía más. Ok. Te sobraron 50 segundos, ¿eh? Sí, pero es que no tenía tanto dinero Ni para el hablar. minuto del programa. Oye, bonita, me encanta haberte conocido más, me encanta Al que la contrario. gente te conozca y conozca esta parte tuya que yo creo que pocas veces la gente logra tener. Te agradezco mucho. No, a ti. Mándale un beso a tus hijos muy grande. Lo haré. ¿Ya sabes a qué colegios lo vas a meter? No, qué desmadre eso. Eso es lo peor del mundo. A mí ¿Qué? nadie me lo dijo. Qué difícil Qué escoger un difícil. colegio para tus hijos. Pero es que, ¿sabes qué? Siento que nos ponemos demasiada presión desde muy chiquitos a qué escuela, como si estuvieras escogiendo su futuro. Es que es muy importante, perdón. O sea, es sí, muy pero si importante. te equivocas, puedes cambiar. Ah, no, sí, ciertamente. O sea, pero la decisión es como, Sí, es muy dura. es muy difícil. Muy dura. Lo que está claro es que no va a entrar ni al A ni al B. No. Muchas gracias. Perdón, ¡Shopping colegial. preciosa! Mi amor, es tu casa. Gracias de veras, ¿eh? por No, venir. gracias a ti. Gracias. Mil gracias por invitarme. Y a ustedes, gracias. Nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga.